las fuerzas y cuerpos del Estado siguen totalmente abandonadas, sin protocolos claros. Es más, el rechazo en frontera, yo denuncié una vez tras otra la incoherencia del Partido Socialista, porque el Partido Popular precisamente fue quien aprobó el rechazo en frontera común ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y resulta que ahora las practica más que nadie. Incluso Marlaska no las ocultó, porque al principio dijo que no había habido rechazos en frontera. Luego, y bueno, después con el tiempo, porque nos dijo la propia Guardia Civil, supimos que habían sido 470. Pero, doña Ana, ¿cómo es posible que si se han producido muertes en territorio español, la Fiscalía cierre la investigación y aquí no ha pasado nada? Es que no consigo entenderlo bien. A ver, me parece, porque aquí la denuncia que había era hacia la actuación, dos delitos que se le atribuían a la Guardia Civil. Uno era el homicidio de socorro, que queda claro totalmente que no incumplieron la omisión del deber de socorro, porque todos los migrantes que estaban de ese lado del vallado en la carretera de Melilla, pues estaban todos conscientes y todos en perfecto estado. Entonces, la omisión del deber de socorro efectivamente no sucedió. En el lado marroquí, por supuesto, es decir, eso fue una brutalidad y todos hemos visto esas imágenes. Y después, el otro delito que se le atribuía a la Fiscalía, a la Guardia Civil, era el de la desproporción en los medios utilizados y que pudieran haber causado muerte a los migrantes. Efectivamente, quedó demostrado que la actuación de la Guardia Civil no causó ninguna muerte porque la Guardia Civil simplemente no estaba allí. Es decir, donde suceden esos 23 fallecidos están las fuerzas marroquíes. Y o sea, que tenemos a las fuerzas marroquíes en territorio español provocando la muerte de al menos 23 personas. Totalmente. Y eso es lo que queremos que nos expliquen y que no queremos que el gobierno siga tapando la actuación de Marruecos. Ha sido una actuación brutal, porque también dice la Fiscalía que el efecto de entrar las fuerzas de seguridad marroquíes detrás de los inmigrantes ha producido todavía más la avalancha. Es decir, al verse atrapados, tenían por un lado los tornos, por otro lado tenían a las fuerzas de seguridad marroquíes, que precisamente no utilizan los medios que utilizan las españolas. Entonces, claro, eso es lo que nosotros queremos saber. Es decir, ¿por qué se nos ocultó la actuación de Marruecos desde el primer momento? Porque esto nos enteramos por los medios de comunicación. Esos medios de comunicación que Marlaska está atacando con insidias y diciendo que no son reales las informaciones de investigación que están dando, cuando yo no solo es que les dé toda la credibilidad a esas informaciones, sino que nosotros lo hemos podido comprobar en el visualizado de los vídeos. Nosotros vemos esos cuerpos inertes ahí cuando caen. Lo vemos claramente y es zona española. Nosotros estuvimos allí, en esa zona. Entonces, no podemos ya seguir manteniendo las mentiras del señor ministro. Pero es que aparte tenemos que aprender de esta tragedia y una es reconocer por qué entró Marruecos en España. ¿Por qué entró? ¿Quién le dejó entrar? Es decir, ¿por qué actuaron las fuerzas marroquíes? ¿Por qué se llevaron los cadáveres de la zona española sin nadie saberlo? ¿Dónde están los desaparecidos? Es decir, yo creo que como españoles nos merecemos esa explicación. Y después no solo eso, nosotros hemos presentado la reprobación de Marlaska, que posiblemente hasta febrero no se vote, porque nos ha mentido a todos los españoles y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Entonces, nosotros claro que le queremos reprobar y claro que queremos que se investigue esto, sobre todo porque hemos visto tantas mentiras y hemos visto que hubo un exceso del gobierno por ocultar lo que ha sucedido y por ocultar la actuación de Marruecos, que incluso comprometió a la propia Guardia Civil y envió a un Guardia Civil a dar explicaciones al Congreso cuando tenía que venir Marlaska a darlas, no tenía que parapetarse detrás de un Guardia Civil a que nos diera las explicaciones. Entonces, en este momento hay una tragedia brutal, que hay 77 desaparecidos mínimo que no sabemos dónde están, 23 fallecidos con unas autopsias que practicó Marruecos que no se las pasó a la Fiscalía, solo le pasó un simple informe diciendo que había sido por asfixia. ¿Y el gobierno tiene que tragar con eso? Pues no. El otro día yo le puse un caso de un sudanés de 24 años que llegó a la avalancha de Melilla, que recibió malos tratos por parte de la policía de Marruecos, que está ahora en la embajada pendiente de que le den asilo por motivos religiosos, porque su familia quería que se sometiera al Islam. Él no quiso someterse, asesinaron a su padre, asesinaron a su hermano y en este momento, pues Marlaska, el día que yo le interpelé la semana pasada, no me ha dicho nada. Entonces, no hemos aprendido nada incluso. Es decir, yo había una cosa antes de esta tragedia que no sabía, fíjese, y pido perdón por lo que yo no sabía. Yo no sabía que, por ejemplo, las personas negras, así, de Sudán,
Marruecos no les deja acercarse al paso fronterizo de Melilla o de Ceuta a pedir asilo. Es decir, hemos abierto unas oficinas de asilo ya en la época de Zoido, que cuando yo pregunto en el Parlamento las solicitudes de asilo, a mí me llamaba la atención que era cero. Entonces, es decir, no entendemos nada. La Fiscalía también lo dice ahora, de que hay que mejorar los instrumentos y que las embajadas de zona de tránsito, que por favor puedan pedir el asilo a estos migrantes. Es decir, ya por lo menos busquemos alguna solución, porque la solución no es poner a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con su cuerpo, defender avalanchas, cada vez son más grandes, cada vez más violentas. Llevamos en lo que va de año 5 avalanchas en Melilla, tuvimos el año pasado 2 en Ceuta y los medios siguen igual, los protocolos siguen igual. La incoherencia de este gobierno que pasó de recibir el Aquarius con banda de música, ahora ocultarnos más de 100 muertes y desaparecidos en la valla de Melilla, es totalmente una locura. No hay política migratoria de este gobierno, porque está haciendo el buenismo por un lado y después una escasez de humanidad por otro lado. Es decir, es doña Ana, totalmente lo tenemos que dejar aquí. Casi lo de que no hay política migratoria podríamos decirlo de toda la Unión Europea, porque aquí no hacemos más que poner parches y mirar hacia otro lado respecto a una realidad que es inapelable. Gracias, doña Ana, le agradezco mucho que nos haya atendido, pero sí es cierto que es muy llamativo